Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este conversatorio virtual de Casa de México en España con la revista Punto de Partida y Literatura UNAM. En esta ocasión, hace 500 años, como todos sabemos, hubo un encuentro que determinó muchos cambios culturales y en la cocina se permean estos cambios de una forma que yo no lo había visto hasta que vi esta entrevista de la revista Punto de Partida. En este número, en el 226 Reexistencia, bueno, se explora esto y la conversación de hoy en la noche se llama, bueno, en la noche en Madrid, en el día en México, Relaciones de poder y resistencia en los fogones novohispanos. Entonces, esto sale a colación porque en Casa de México en España tiene ahora una exposición que se llama La Mesa Novohispana, que como que es una cocina extraída de una pintura de castas. Entonces, bueno, para reflexionar sobre esto, a partir de esta entrevista, pues queremos darle la bienvenida a nuestra entrevistadora y nuestras panelistas del día de hoy. Primero, Sara Bach-Geller Corona es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Historia por la École de Hautes Études en Ciencia Social, como se pronuncia, perdón, de la École Normale Superior y de Hong Kong University. Sus líneas de investigación se centran en la dimensión política de las prácticas alimentarias y las formas de representación de la comida en los contextos de colonialismo y creación de la nación en México y América Latina. Sus trabajos sobre cocina, cultura y poder abarcan temas como la alimentación, cuerpo y raza en Latinoamérica, los recetarios y las identidades nacionales, lenguajes alimentarios y construcción de ciudadanías, y los procesos de patrimonialización de las cocinas indígenas en América. Forma parte del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación y es miembro asociado del Laboratorio Patrimoine Loco del Museo Nacional de Historia Natural en Francia. Sara, me encantan tus temas de investigación. Nunca se me hubiera ocurrido que un recetario pudiera transparentar estas relaciones de poder de la cocina. Se me hace cuando leí tu semblanza dije, sí, queremos entrevistarla, seguramente va a decir algo muy interesante. Luego, por el otro lado, Valeria Mata es antropóloga social, ha cursado estudios en la Universidad Complutense de Madrid, la UAM en la Ciudad de México y la Escuela de Estudios Asiáticos y Africanos en Londres. O sea que muy internacional, Valeria. Desde 2005 dirige Mueve, una biblioteca itinerante de publicaciones independientes latinoamericanas. Has publicado 2 libros, Plagio, Copia, Manipula, Robe, Reescribe este libro y todo lo que se mueve. Y actualmente dirige los programas culturales y educativos de Jardín LAC. Bienvenida Valeria, bienvenida Sara. Aranzazú, eh, Aranzazú, vas a ser nuestra moderadora el día de hoy. Aranzazú estudió la licenciatura en filosofía de la UNAM, o sea que aquí todos somos orgullosamente Pumas, dentro de la cual realizó también una estancia en la Universidad de Rouen en Francia. Entonces, algo tiene que ver Francia con México, ¿verdad? En este tema, me imagino, porque las tres han estudiado allá y acá. Es editora de la revista Punto de Partida, publicada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y de 2017 a 2020 formó parte del proyecto Heteronomías de la Justicia del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma, nuestra casa de estudios. Pues bienvenidos todos. Carmina Estrada, que también nos acompaña. Te dejo la palabra a ti como editora de la revista Punto de Partida. Adelante. Sí, buenas noches en España, en Europa, buenos días en México, en América. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias a la Casa de México en España, muchísimas gracias a Susana Pliego. Un gran agradecimiento a nombre de Anel Pérez y un saludo muy cordial a todas las panelistas y a todos quienes están con nosotros esta tarde de parte de Anel. A ella le hubiera encantado estar aquí, pero pues por múltiples actividades que tenemos todo el tiempo en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, está en otra. Entonces estoy yo acá y a nombre de la revista Punto de Partida, del proyecto Punto de Partida, pues reitero el agradecimiento a
a la Casa de México, a las panelistas y a los participantes. Quiero comentarles un poquito acerca de Punto de Partida. Punto de Partida fue una revista que fue fundada en 1966 por la escritora Margot Glantz, eh, muy conocida, ustedes saben quién es. La fundaron en la UNAM para hacer un espacio de expresión de los jóvenes en la universidad. Y esa revista, Punto de Partida, es el germen de un proyecto que ha ido creciendo, evolucionando, transformándose a más de 5 décadas y que es hoy el proyecto Punto de Partida, del cual estoy orgullosa de estar al frente con un equipo fantástico, entre ellas Aranzazú Blázquez Menes, que está aquí, que es la editora de la revista impresa en particular. Nosotros en Punto de Partida trabajamos ahora en 3 líneas de acción. Por un lado, las publicaciones periódicas, que son esta Punto de Partida que nos reúne el día de hoy, otra revista que es digital, que es Miscelánea, se llama Punto en Línea, y cuya convocatoria para recibir con las colaboraciones literarias y gráficas está abierta todo el año, así que aprovecho el espacio para comentar esto. Y por otro lado tenemos una colección de libros que ya lleva 22 volúmenes publicados desde que la fundamos hace unos años y una serie de concursos dirigidos a distintos públicos en la universidad y fuera de ellos. En el marco del programa México 500, convocado por la Coordinación de Difusión Cultural y la UNAM misma, para, como dijo Susana, conmemorar este acto trascendental, digamos, que da pie a lo que somos en Hispanoamérica en este momento y que transformó el curso de la historia, que fue hace 500 años la conquista de Tenochtitlan. Se organizaron distintas actividades en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, y una de ellas es este número Reexistencias, en el que tratamos, muchos autores reflexionan en torno a experiencias de resistencia desde lo lingüístico, desde lo territorial, desde lo cultural. Este número incluye, entre muchos otros materiales, 2 dossiers, uno de lenguas originarias, de poesía en lenguas originarias, en 6 lenguas originarias. Sabrán ustedes que en México se hablan existen más de 60 lenguas, creo que son 68 más el español. Es un número enorme. Y nosotros en este número tenemos un dossier compilado por la poeta Susana Bautista, de 7 poetas en 6 lenguas originarias, un dossier bilingüe. Tenemos también un dossier interesantísimo yéndose ya al extremo de lo contemporáneo, que es un dossier de chicanas bilingües, compilado. Todo este material del que les hablo es de autores jóvenes. No mencioné que Punto de Partida se dedica a la creación emergente, quizás. Y bueno, está aparte y de manera muy destacada también en ese número, la entrevista que da pie a que estemos aquí esta noche. La entrevista se llama Las relaciones de poder atraviesan nuestras mesas. Y es el origen de esta mesa titulada La cocina de la Nueva España, relaciones de poder y resistencia en los fogones novohispanos. Esta conversación entre Valeria Mata, Saraba Geller y Aranzazú Blázquez, que nos reúne aquí y que a mí me permite, nada más para cerrar el comentario, celebrar la feliz coincidencia temática. Quiero decir que nosotros no teníamos idea de que se estaba montando la exposición La Mesa Novohispana en la Casa de México en España, y menos aún que había habido la de castas, digamos, no tuvimos esa conexión primero, pero Anel Pérez conocía la exposición de la Mesa Novohispana y fue por ahí por donde encontramos esta feliz coincidencia que el día de hoy ha hecho que Punto de Partida esté aquí celebrando este número y participando en las actividades de cierre de la exposición La Mesa Novohispana. Y habiendo dicho esto, no me queda más que agradecerles a las panelistas de nuevo la entrevista y la participación en esta mesa, y desde luego a Aranzazú y a todos ustedes. Un saludo desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Carmina y Susana. Les agradecemos mucho también nuevamente la invitación, el espacio.
También es un gusto estar aquí con Sara Bageler, con Valeria. Creo que las dos hemos disfrutado también de estas conversaciones previas y bueno, va a ser un gusto escucharlas a ambas. Eh, Como ya mencionaron, esta conversación se enmarca en la conmemoración de los 500 años del encuentro entre dos culturas, la mexica y la española, y que fue un encuentro sin precedentes, ¿no? Y este encuentro dio lugar a la cultura novohispana, que se expresó en la vida cotidiana, en la educación, en el pensamiento, en las artes y sin duda en la cultura culinaria. De ahí distintas tradiciones, ambas milenarias, convergieron en la creación de sabores, de procedimientos, de técnicas, de utensilios y sobre todo de relaciones sociales, ¿no? Es todo esto a partir de la incorporación de ingredientes que provenían de lugares muy lejanos, como de hecho muestra la exposición que viene toda la ruta desde Asia, atraviesa México y llega a España, ¿no? Y también la dirección contraria. Este fue un punto de partida que dio lugar a un proceso histórico de reinvención y adaptación de platillos y de modos de hacer, y que con el tiempo se han arraigado tanto, tanto en la cultura mexicana que todavía podemos rastrearlos a través de cosas como mencionaba Susana, como los recetarios y en el imaginario actual de los mexicanos y de nuestras mesas. Eh, yo quisiera, para empezar, preguntarte a ti, Valeria, si nos podrías platicar un poco cuáles fueron esas inquietudes o esos puntos de partida que te llevaron a ti a este tema y que impulsaron también la entrevista. Gracias, Aranzazú. Y sí, gracias a todas por la invitación. Este espacio es maravilloso. Bueno, a mí el acto de comer siempre me ha parecido interesantísimo y muy fértil en muchos sentidos, ¿no? Sabemos que el acto de comer es un hecho marcadamente cultural, ¿no? Que la alimentación no solo está supeditada al plano bioquímico y fisiológico del organismo, sino que se organiza alrededor de prácticas, de normas, de rituales, tabús, imaginarios diversos, ¿no? Ha sido una de mis líneas de exploración y bueno, en consonancia con Sara Bageler, que bueno, se ha dedicado a estudiar esta dimensión política de las prácticas alimentarias y las formas de representación de la comida, ¿no? Sobre todo en contextos de colonialismo, de creación de la nación en México y América Latina. Entonces, bueno, esta posibilidad de conversar con ella ha sido increíble, ¿no? Hemos tenido conversaciones interesantísimas alrededor de esto. Lo que vamos a presentar aquí es como de alguna manera un poco un resumen acotado a la exposición también de la Mesa Novohispana en la Casa de México en España. Pero bueno, decir que sus trabajos, bueno, yo admiro mucho su trabajo sobre cultura y cocina, cultura y poder, cocina y poder, y que son referentes para quienes nos dedicamos a investigar la alimentación como una compleja red de significados y de relaciones, ¿no? Así que sí, es un placer como compartir este espacio y conversar juntas. Muchas gracias, Valeria. Quizá también solo para conocer esta otra experiencia del lado de Sara. A ti, Sara, me gustaría preguntarte cómo llegaste a estos temas, como decía también Susana, que uno no se imagina que a partir de objetos como los recetarios podríamos desentrañar tanta información, tanta historia, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te llevó a ti a los recetarios, a la comida en sí? Pues sí, en realidad mi acercamiento con la cocina fue primero por medio de los recetarios. Yo tenía que encontrar, estaba un poco perdida en la búsqueda de mi tema de tesis y un día sentada en la biblioteca, un poco en crisis, dije, bueno, vamos a leer algo que realmente ni me va a estresar, me va a hacer pensar en otras cosas, quizá me va a llegar la inspiración, pues voy a ver un recetario. Y, y justamente, ¿no? Abriendo las páginas de estos documentos, empiezo a leer que hay otro tipo de información, ¿no? Escrito detrás de los métodos de cocción, de las listas de ingredientes. Y bueno, a partir de ahí ha sido mi fascinación que comparto además con Valeria, ¿no? Ese gusto por leer los recetarios de diferentes maneras, ¿no? Y esa ha sido
bueno, mi tarea en los últimos años es compartir esas otras maneras de ver y de leer y de usar y de entender y de compartir un recetario. Pues no sé si quieren ya entrando en materia, pues como sabemos, el periodo novohispano fue un momento fundamental, ¿no?, de la historia compartida entre México y España, y pues se caracterizó por ser un periodo de tránsito, de intercambios muy intensos, también de relaciones de poder, a las que vamos a entrar en un ratito más. Pero me gustaría abrir como pidiéndote, Sara, que nos ayudes a situarnos en este periodo y preguntándote en qué consiste la llamada cocina novohispana y cómo es que se manifiestan estos cruces en los nuevos ingredientes, digamos en la materialidad también, ¿no? Las técnicas, los sabores, la presentación de la comida, incluso las prácticas, etcétera. Sí, a mí, bueno, me parece que hablar de realmente agradezco mucho este espacio para hablar sobre este tema en particular, ¿no?, que es la cultura culinaria novohispana, porque creo que sí permite hablar de muchas otras cosas, ¿no?, que están asociadas al fenómeno de la alimentación. Entonces, es un tema, perdón por abusar del lenguaje gastronómico, pero es un tema muy sabroso, ¿no? Pueden salir discusiones realmente muy nutritivas de este espacio. Yo quizá comenzaría haciendo ciertas precisiones, ¿no?, sobre cuando hablamos sobre cocina novohispana. Quizá lo primero sería decir que difícilmente podríamos decir que existió una cocina, ¿no?, en lo que fue el virreinato, ¿no?, de la Nueva España. Pensando, para empezar, en la diversidad de ecosistemas, ¿no?, que existe desde el norte hasta el sur del territorio, pues bueno, ¿no?, los ingredientes eran muy diferentes. Pensar también que estamos hablando de una cocina elaborada por una sociedad muy diversa, étnicamente y también socialmente, una sociedad muy estratificada. Entonces, más bien encontraríamos diferentes subculturas culinarias, ¿no?, dentro del territorio novohispano que obedecen a eso, ¿no?, a identidades, grupos étnicos, posiciones sociales de los individuos. Y bueno, otro elemento para tener en cuenta es que, claro, estamos hablando de 3 siglos, ¿no?, un periodo muy amplio cuando hablamos de la Nueva España. Y por supuesto podemos imaginar que en 3 siglos, ¿no?, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, es fácil, ¿no?, imaginar que la cocina evolucionó, se transformó, surgieron nuevas adaptaciones, nuevos cambios, ¿no? No podemos imaginar que fue lo mismo que se comió en las mesas de los primeros conquistadores, ¿no?, que llegan a México Tenochtitlan, que, por ejemplo, las recetas que vemos en los recetarios del siglo XVIII, ¿no? Ya todo un corpus de cocina, de recetas novohispanas. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra suele pensarse la cocina novohispana como de manera muy binaria, ¿no? O bien la cocina indígena se hispanizó, ¿no? Y entonces lo que tratamos de ver es rastrear cómo fue esa hispanización de las cocinas amerindias, o al revés, ¿no? Cómo se indianizaron esas prácticas técnicas culinarias hispánicas. Yo creo que el propósito, y bueno, me atrevo a decirlo porque sé que en esto concuerdo con Valeria y con Aranzazú, ¿no?, es mostrar la vitalidad y el dinamismo de las cocinas en la Nueva España, ¿no? No cristalizarlo como en escenas, ¿no?, polares de si es más indiano o es más hispánico, ¿no? Más bien dejar ver, ¿no?, esta evolución, este movimiento, esta vitalidad, la inventiva propia, ¿no?, esa vitalidad de estas culturas culinarias. Y hablo en plural porque, por supuesto, no hay una cocina indígena en la Nueva España, ¿no? Cuando llegan los europeos, en realidad se van a encontrar, ellos forjan la noción, el concepto de indio,
pero para denominar una gran, ¿no? Diversidad de pueblos que tenían sus propias culturas y sus propios gustos. Y lo mismo para el lado hispánico, no llega el español. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Llegan habitantes de la península de diferentes regiones también con sus propias herencias culinarias, ¿no? Y por último, yo creo que también sirve, digamos, como preámbulo, ¿no? a esta discusión, no olvidar que la cocina novohispana está enmarcada en un contexto histórico muy particular, que es el colonial. No estamos hablando de cualquier cocina. En realidad creo que nunca se puede hablar nada más de la cocina, de su aspecto material, sin abordar el simbólico. Pero aquí es muy importante que tener en cuenta, ¿no? que estas formas de cocinar y de consumir el alimento durante estos 3 siglos nos hablan también de otras cuestiones, nos hablan de los recursos de la cocina como un recurso de poder, ¿no? Cómo hay prácticas de distinción social, de exclusión a través de la comida, de dominación, pero también de resistencia, de negociación, de conciliación, ¿no? Entonces, hablar de la cocina novohispana, por supuesto, es hablar de gustos, de ingredientes, de mercados, de colores, pero también, pues, de la función, ¿no? y el papel que jugó la comida, el alimento en una sociedad plenamente colonial. Pero a pesar de todo esto, yo creo que sí es posible descifrar, ¿no? ciertos criterios de gusto, ciertas nociones estéticas que dominaron, ¿no? en este periodo. Y quizá al respecto hablar muy, digamos, someramente, ¿no? sobre, por ejemplo, los sabores, mencionaba Valeria, ¿no? Creo que fue lo primero, ¿no? que mencionaste, estos sabores de la cocina novohispana. Yo creo que eso fue un verdadero laboratorio gastronómico la Nueva España, ¿no? Con la llegada de estos nuevos ingredientes del viejo mundo, ¿no? como solía llamarse entonces, de Europa, y que se encuentran también los europeos con, pues, una gran diversidad de ingredientes, técnicas, utensilios, ¿no? Se vuelve realmente un verdadero laboratorio gastronómico, que además es curioso porque posiblemente ninguna parte del mundo ha quedado excluida de esta aventura gastronómica. Lo que resulta de aquí, ¿no? de este encuentro, va a ser difundido al resto del globo, ¿no? Y de cierta manera, pues, va a impactar, ¿no? las cocinas, sea por medio de los ingredientes, ¿no? que circulan, ¿no? en todo el mundo. En particular el jitomate, los chiles, bueno, ¿no? Pero quizá para situar en diferentes, ¿no? escenarios, lo que sucedió en diferentes escenarios. Por una parte, pues sí, pensamos, ¿no? en estas cocinas mesoamericanas, ¿no? que estaban asentadas en el territorio novohispano, y que si bien es cierto que hay una gran variedad de ingredientes y de técnicas que no fueron abandonadas con la llegada de los europeos y que continuaron siendo privilegiadas, ¿no? Y esto es muy importante porque incluso, que ya hablaremos más adelante, supongo, ¿no? con Valeria, pero que incluso bajo mucha fuerza y mucha presión de que fueran erradicados esos ingredientes de las dietas indígenas, subsistieron. Y eso es muy interesante. Pero yo creo que no hay que pensar, ¿no? que las poblaciones amerindias se quedaron aferradas, ¿no? a sus tradiciones y que los cambios llegaron como imponiéndose, ¿no? Lo que es maravilloso cuando uno se encuentra con las fuentes de este periodo es encontrarse con la creatividad y la capacidad de adaptación y de innovación de las cocineras indígenas amerindias, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que van a usar sus molcajetes y sus metates para nuevos usos, ¿no? Para hacer platillos más de corte hispánico, los famosos, ¿no? tamales, estos platos que ahora podemos nosotros asociar como con una cocina prehispánica. En realidad son platillos que pasaron por las manos, insisto, creativas, inventivas de las indígenas de la época colonial. Es decir, no hay que olvidar, ¿no? este periodo, no pasamos de la cocina prehispánica a la cocina mexicana nacional. Existieron estos 3 siglos donde fue una gran
creatividad, ¿no? En términos culinarios. Y eso se ve en los tamales, ¿no? Que van a adoptar grasas animales, las carnes animales, piñones y nueces, ¿no? Eso se adopta muy rápidamente por las cocineras indígenas, todos estos condimentos, ¿no? La canela, la ajonjolí en particular, se van a volver muy pronto ingredientes claves de muchos de estos platillos indígenas, ¿no? Y del otro lado igual, la cocina, los platos, las recetas, ¿no? Que acompañan a estos primeros europeos que llegan a la Nueva España, no van a permanecer intactos, ¿no? Y yo creo que lo más sorprendente es ver, por ejemplo, en los recetarios de novohispanos, estos pucheros, caldos, estofados, estas recetas tan típicas, ¿no? Peninsulares, no hay una que no, o bueno, casi todas, ¿no? Vienen aderezadas con chile y jitomate, ¿no? O sea, se vuelve parte de la condimentación de los platillos que consumen los mismos españoles, ¿no? Sus postres también se reproducen los postres que son típicos, ¿no? De España, los buñuelos, los merengues, los turrones, pero con frutas locales, que va a dar, ¿no? Como otro gusto completamente diferente, ¿no? A las comidas. Pero, y bueno, nada más para acabar en esto sobre los sabores, es interesante, ¿no? Que los españoles llegan con este código aún muy medieval de la cocina, en donde es una cocina sobre todo basada en sabores ácidos y condimentados, ¿no? Y es muy interesante cómo esa lógica, ¿no? Esa fórmula, podemos decir, medieval que acompaña a los españoles que llegan a la Nueva España, se va a ver, diría yo, no diría enriquecida, pero, porque no estamos hablando de juicios de valor, pero sí combinada, ¿no? Con el chile y el jitomate, que lo va a volver, ¿no? Un sabor muy peculiar de la Nueva España, ¿no? Estos platos, ¿no? Con aceitunas, pasas, almendras, vinagre, y comino y clavo, pero también siempre, ¿no? Presente el jitomate y el chile. Y bueno, la estética, ¿no? De los platillos también va a ser muy peculiar, solemos decir muy barroca, ¿no? En ese sentido, un desbordamiento de las formas y de los colores, ¿no? De los platillos en suelo novohispano, ¿no? Y bueno, también se menciona por ahí un poco hay toda una polémica sobre las aportaciones africanas, ¿no? Aquí voy a ser muy breve, pero creo que sí es un, digamos, capítulo silenciado, ¿no? No solo de la cocina novohispana, de la historia de México en general, pero sin duda podemos ver, por ejemplo, a través de los cuadros de castas, ahí es una de las fuentes privilegiadas para ver el papel preponderante que tuvieron los esclavos traídos de África vía las Antillas en los servicios domésticos. Vemos que son cocineros, son pasteleros, son recamareros, están en las cocinas domésticas, ¿no? de la Nueva España, y por lo tanto están a cargo de la cocina. Y eso suele olvidarse o suele ignorarse, ¿no? Pero las pinturas de castas son, que por cierto, una bellísima ahorita con la exposición que tiene Casa de México en España, también en el Museo de las Américas, ¿no? En Madrid tiene una gran colección de pinturas de castas, y es posible ver esto, ¿no? La presencia africana en las casas novohispanas. Gracias, Sara. Sí, creo que siempre es muy interesante sacar como cada hilito que hay de la cultura material, ¿no? Que de repente pasa desapercibida porque es de lo más cotidiano que tenemos, como lo más cercano, pero siempre en el proceso de producir las cosas, de dónde vienen los materiales, las materias primas, hay muchísima historia, ¿no? Yo, antes de que siga la palabra Valeria, yo quería dar un pequeño anuncio.
a todos los que nos están escuchando, está disponible el chat aquí en Zoom para cualquier pregunta que quisieran también hacer a Valeria o a Sara. Y al final de la sesión vamos a dar ya las preguntas, pero solo era un poquito eso. Valeria, si quieres seguir. Sí, gracias, Ansel. A mí me gusta mucho esto que dice Sara, porque creo que es una postura crítica hacia estas nociones de autenticidad o de unicidad o incluso aislamiento de las cocinas, ¿no? Que en realidad estas nociones como más de autenticidad, incluso de pureza, son a veces construidas para ciertas estrategias, ¿no? Que pueden ser ciertos nacionalismos, etcétera, pero que en realidad lo que sucede es este laboratorio de encuentros múltiples, ¿no? O sea, desde la base no hay esta cosa de la pureza y de dos que se encuentran desde una lógica, como tú dices, más binaria, ¿no? Entonces me gusta mucho porque en todos tus trabajos tu enfoque ha sido más como desde los procesos del cruce, ¿no? No tanto desde la autenticidad, ¿no? Sino desde el cruce, y eso me parece como una postura incluso política muy interesante, ¿no? Había pensado también que por lo general tenemos una imagen muy conciliadora a veces, ¿no? Del encuentro de la cocina española con la mesoamericana. Es muy común, no solo en este caso de este encuentro de estas dos culturas, pero es muy común escuchar que en el encuentro de culturas, sus cocinas como que nunca se pelean, ¿no? Como que forman siempre un matrimonio feliz y que los productos de este maridaje son siempre muy afortunados, ¿no? No solo en nuestro caso, sino en contexto de otros procesos de colonización, etc. Sin embargo, como decíamos desde un inicio y también como enmarcando la conversación en el título de la mesa, ¿no? Sabemos que la cocina está atravesada por conflictos, ¿no? Que la cocina ha sido y es un lenguaje de poder, ¿no? Entonces, se me ocurría preguntarte qué tan necesario sería desmitificar esta idea de la fusión armónica, ¿no? O el mestizaje culinario como eso, como un proceso siempre armonioso, ¿no? ¿Cómo ves tú estos imaginarios que tenemos alrededor de estos encuentros? Sí, es muy interesante, ¿no? El punto que tocas, y creo que es eh, fundamental para tratar no solo, o bueno, la cocina novohispana, pero también la trascendencia que tuvo, ¿no? Esta cultura culinaria en, por ejemplo, la construcción de la nación mexicana. Efectivamente, este famoso encuentro, ¿no? Y digo famoso porque se volvió célebre en el siglo XIX con la conformación de la nación, cuando México se independiza, ¿no? De España, y hay que crear toda una identidad nacional y sus símbolos, etcétera. Uno de los símbolos más potentes y más duraderos fue el de la cocina mestiza, ¿no? Y que se refiere a este primer encuentro, ¿no? Entre cuando llega Cortés, ¿no? A las aguas, a las costas de Veracruz con sus marineros y bueno, va a tener primero un encuentro en el barco con los mensajeros que Moctezuma manda, ¿no? El rey el gobernante mexica, ¿no? Moctezuma va a enviar a sus mensajeros a que se encuentre con estos hombres extraños, ¿no? Que llegan, que le avisan que están ahí en las costas de Veracruz. Y bueno, lo que va a pasar con este suceso es que se van a encontrar, ¿no? Finalmente Moctezuma y Cortés, y van a intercambiar alimentos, van a compartir una mesa, ¿no? Esto es interesante porque viene registrado este acontecimiento tanto en las fuentes españolas, ¿no? Las crónicas de diferentes, de conquista, como llamamos, ¿no? De diferentes conquistadores, pero también va a estar registrado en las crónicas indígenas, en particular en la crónica de Tezosomo, que es la crónica mexicana. Entonces, bueno, sabemos que para ambas partes fue importante, ¿no? Este primer encuentro culinario entre europeos y mesoamericanos, ¿no? E indígenas. Lo que resulta aquí interesante es analizar
la interpretación, ¿no? Lo que se hace de esta narrativa, de este primer encuentro. La Nación Mexicana, como mencionaba, hizo de este episodio, de este primer encuentro culinario, acababa de decir yo, un gran símbolo de la nación, ¿no? Porque es una metáfora del mestizaje, de decir, perfecto, ¿no? Esto es una fusión ideal bueno, como se hablaba entonces, ¿no? De dos razas, de dos culturas que van a confluir y van a dar como resultado algo, una expresión cultural armoniosa, sabrosa, ¿no? Digo, qué mejor que mostrar que la cocina mexicana es el resultado de esa fusión tan armoniosa, tan simétrica, ¿no? Como que pareciera que sí, todo fue perfecto, ¿no? Con la traída del cerdo, de los pollos, de las nueces, ¿no? De Europa, de sus condimentos, de la carne, que se fusionaron con el jitomate, el maíz, el pavo, el cacao, ¿no? Etcétera, etcétera, del suelo americano. Entonces, resulta ser una metáfora pues muy exitosa, ¿no? De esta mezcla armoniosa, unificada de lo que fue en realidad un episodio que fue la conquista, ¿no? Donde fue todo menos armonioso, el encuentro fue todo menos conciliador y menos simétrico, no estamos hablando como de partes literal de ingredientes, ¿no? Que vamos a colocar por cantidades equilibradas y pares a una caldera y va a resultar en algo mucho mejor que sus partes, ¿no? Esa idea retomada de la imagen gastronómica va a ser aplicada por el discurso nacional para hablar sobre lo que es la nueva nación, ¿no? Pero a mí me parece importante problematizar justamente esta metáfora, ¿no? Culinaria de la nación. Porque si revisamos las fuentes originales del siglo XVI, tanto las españolas como las indígenas, vemos que de lo que hablan de ese encuentro es todo menos conciliador, fue todo menos un banquete delicioso que todo mundo gozó y de lo cual surgieron nuevas recetas exquisitas y maravillosas. Ambas partes, ambas tradiciones narrativas van a emplear o van a partir de esta narrativa, de este encuentro, para hablar en realidad de lo conflictivo que fue estos primeros episodios, ¿no? de la conquista. Van a ser dos versiones, en realidad, muy diferentes de lo que fue ese primer encuentro, ese primer contacto, ¿no? Lo que vamos a ver son malentendidos, mientras que unos dicen, ¿no? Los mensajeros de Moctezuma, según las crónicas indígenas, dicen que pues sí era un poco raro el alimento de los españoles, que seguramente eso no era de Quetzalcóatl, ¿no? Esas cosas extrañas, y que en cambio los españoles estuvieron fascinados con la comida que nosotros les ofrecimos. Vamos a ver completamente diferente, ¿no? El relato, la interpretación en las crónicas españolas, donde es lo contrario, ¿no? Cortés había sido mucho más generoso, dando los pocos alimentos que habían quedado en el barco, los ofreció a los indígenas, mientras que los indígenas decían al revés, nosotros fuimos mucho más generosos, ¿no? En este primer contacto. Va a haber una burla, ¿no? Por parte de los españoles, que los indígenas no sabían si los caballos y ellos, los españoles, eran lo mismo, ¿no? Y eso se veía reflejado en el alimento, que los indígenas ofrecen maíz a unos y a otros, a caballos y a españoles, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en realidad son maneras en realidad de narrar algo más, ¿no? No un banquete y los placeres que resultan de ese banquete. Lo que se trata es de emplear, y eso es lo que es muy interesante, que emplean un acontecimiento alimentario, culinario, gastronómico, para hablar de la situación tan conflictiva, tan asimétrica, en realidad, ¿no? Entre españoles e indígenas, ¿no? Ya va a ser mucho después, en el siglo XIX, en el siglo XX, que se van a depurar estas fuentes
y en realidad se va a eliminar, ¿no? el aspecto conflictivo de ese primer encuentro. Se va a decir al revés, ¿no? Que fue una gran fusión. Pero en realidad hay una estrategia en esas crónicas, en esas narrativas, tanto españolas como indígenas. Hay una estrategia política al narrar ese primer encuentro, ¿no? De saber qué va a pasar, ¿no? Con esto que evidentemente comienza a ser un conflicto de poder, ¿no? Y de dominar y de resistir. Sí, yo antes de pasar con una pregunta que tiene que ver con el tema de los actores o las y los agentes que hicieron posible ese encuentro, para seguir con esta idea de las relaciones de poder, no desviarnos tanto todavía. Justo ya habíamos conversado sobre esto y de lo curioso que es que la comida pueda cumplir estas dos funciones, ¿no? Diametralmente opuestas, ¿no? Que por un lado sirva para construir relaciones sociales caracterizadas por la igualdad, la intimidad, la solidaridad, ¿no? Como lo que implica sentarse a una mesa juntas es sí, maravilloso en términos comunitarios, pero también que, por otro lado, sirva para mantener relaciones de rango, de distancia, de competencia, todo esto que tú mencionas, ¿no? En ese sentido, Arjuna Padurai ha propuesto este término de gastropolítica, ¿no? Para referirse a la función de los alimentos como medios para expresar un conflicto, ¿no? Y como tú cuentas, Sara, pues sabemos que en el periodo novohispano muchas de esas tensiones sociales se manifiestan de forma gastropolítica, ¿no? En las jerarquizaciones precisamente que los recién llegados hacen de estas dietas o de los productos del Nuevo Mundo, ¿no? De acuerdo obviamente con su percepción de lo que era el mundo indígena, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que algunos alimentos nativos se empezaban a considerar como perjudiciales, sucios, incivilizados, ¿no? Entonces me surgen estas dos, sí, como preguntas para seguir con esta idea, que sería cómo transformó la llegada de los españoles esas formas de producción y de consumo de alimentos en el México de aquella época, ¿no? Y cómo también, porque hay una transformación no solo de estas formas de producción y consumo, sino también de las corporalidades, ¿no? A partir de la sustitución o de la erradicación de ciertos productos. Entonces, por ahí seguirle quizás. Yo creo que la pregunta es muy importante porque aborda las diferentes etapas del sistema alimentario, ¿no? Solemos pensar, bueno, cocina novohispana y vemos el mole, ¿no? Como este platillo icónico, ¿no? De la cocina novohispana, donde efectivamente hay ingredientes no solo de Europa y de América, sino también de Asia, ¿no? Vía justo, ya mencionaba, ¿no? Aranzazú en la introducción de esta circulación, ¿no? En realidad la cocina novohispana también es el resultado de un comercio, una circulación, unas redes, ¿no? De mercados y de circulación de productos en realidad global, ¿no? Que vienen hasta de Asia, de África, del mundo árabe. Pero no siempre nos preguntamos, por ejemplo, de dónde vienen, ¿no? esos ingredientes o cómo fue transformada, como dices tú, la producción, ¿no? Misma, no solo el consumo y la representación de los platillos, sino la producción misma de los alimentos. Y es interesante ver esas transformaciones que fueron, diría yo, radicales, ¿no? Yo creo que lo más importante tuvo que ver con la introducción del monocultivo, ¿no? Que no era una práctica agrícola común en el mundo mesoamericano, ¿no? Había, por ejemplo, muchos de los alimentos que conformaban la parte principal, no solo en cantidad, sino también de manera calóricamente, ¿no? De la dieta de los indígenas, venía de la recolección. Y bueno, con la introducción del monocultivo, ¿no? Que requiere mucho más, celo y trabajo, ¿no? Sobre la tierra, muchas de estas prácticas fueron abandonadas.
y bueno, muchos de estos alimentos, ¿no? Que solo se podían adquirir de la recolección, ¿no? O de la caza. En específico, menciono sobre el caso del centro, ¿no? de la Nueva España, que era una zona lacustre. Había muchos ingredientes que provenían, ¿no? De este tipo de ecosistema de los lagos y que eran recolectados, ¿no? Especies de conchitas, de algas, una gran diversidad de algas, gran diversidad de pescaditos, de moluscos, en fin, pues dejaron de ser recolectados porque había que hacer, ¿no? La mano de obra tenía que estar ocupada, ¿no? en la siembra y en el cultivo de estas nuevos granos, ¿no? Por supuesto, destacó el trigo, ¿no? La tecnología agrícola que cambia también, ¿no? Se introduce el arado con punta metálica, ¿no? Y que bueno, que hay, ¿no? Ya toda esta, la famosa yunta de tracción, ¿no? Animal, y que va acabando surcos y bueno, va transformando, ¿no? A la manera de trabajar la tierra como era antes con coa. Se introducen obras de riego, ¿no? Los famosos acueductos. O sea, sí hay que pensar que el manejo de la tierra, ¿no? La explotación de la tierra es diferente, ¿no? Y eso tiene cambios no solo bueno, sí, cambios en el tipo de ingredientes, ¿no? Y de alimentos que van a alimentar, ¿no? a la población novohispana. Pero, bueno, ¿no? Mencionabas tú es transformado en realidad el sistema alimentario por completo, ¿no? Tanto la producción como hasta las formas más simbólicas, ¿no? La dimensión más simbólica del sistema alimentario. Y aquí yo creo que un factor importante fue la doctrina católica, ¿no? que introduce en América nuevos símbolos, nuevas jerarquías asociadas a los alimentos, ¿no? Estos alimentos asociados con la práctica cristiana, ¿no? Que son elementos, pues también, ¿no? Simbólicos, el cordero, el vino, ¿no? Van a, pues sí, van a imponerse, ¿no? Como alimentos, el aceite, ¿no? También alimentos como de mayor estatus, y se van a despreciar otros alimentos locales, ¿no? Esto se ve muy claramente en la comparación, por ejemplo, entre el trigo y el maíz, ¿no? Es interesante que al inicio de la colonización, varios párrocos religiosos piden permiso, ¿no? A las autoridades eclesiásticas en España, que por favor, que bueno, que tienen que hacer, están ahí, ¿no? En América, son pocos que acaban de llegar, tienen que hacer, y están evangelizando, pues quisieran hacer hostias con lo que hay, ¿no? Con yuca, con bueno, con ciertos tubérculos más bien, y especialmente con maíz. Y no, la Santa Sede lo prohíbe porque, claro, hay un simbolismo, ¿no? Muy fuerte asociado a la hostia, que es el del trigo, ¿no? Es imposible hacer la comunión con una hostia que no sea el trigo, ¿no? Finalmente la transubstancialización se lleva a cabo en una hostia de trigo y no puede ser eso modificado, ¿no? Igual, ¿no? La sangre de Cristo finalmente es a través, ¿no? O bueno, la consubstancialización, ¿no? Es a partir, o se da en el vino de uva, ¿no? También con la doctrina católica se introducen nuevas prácticas como son las de la vigilia, ¿no? Nuevos criterios morales, ¿no? Como es el de la gula, considerado un pecado, ¿no? En la doctrina católica, y que bueno, entran en ruptura, ¿no? con las prácticas, los comportamientos mismos de las culturas mesoamericanas, ¿no? Donde hay otra noción de la sobriedad, otra noción del exceso, ¿no? Que no son
bueno, no son los mismos, ¿no? que lo que estaban reproduciendo los evangelizadores, ¿no? en la Nueva España. Pero sí, creo que lo que destaca, ¿no? de estas transformaciones del sistema alimentario es también en la manera como se representan los cuerpos. Hay, ¿no? esta idea que podríamos decir de una especie de colonialismo, ¿no? alimentario que, por ejemplo, el maíz, ¿no? en realidad la mayoría de los ingredientes americanos son ingredientes, son alimentos degenerativos, ¿no? Van a degenerar a los seres que los consumen, ¿no? En particular el maíz, ¿no? Y por lo tanto las personas que se alimentan de estos ingredientes pues van a ser individuos débiles, pusilánimes, taciturnos, en fin, inferiores, ¿no? Y va a haber toda una polémica que va a durar muchos siglos, ¿no? Liderada por grandes naturalistas, ¿no? de Europa sobre esta teoría, ¿no? de lo antiamericano, ¿no? de la degeneración de la naturaleza americana. Incluso va a haber por ahí, a finales del siglo XVIII, podemos ahora, ¿no? sería lo que ahora llamaríamos una especie de política pública por parte del virrey de promover un pan hecho a base de maíz y de trigo, ¿no? para alimentar a la población novohispana, ¿no? Teniendo en mente esta idea de que hay que suplir de cierta manera el consumo de maíz, ¿no? que está, insisto, asociado como a lo salvaje, a lo bárbaro, a lo hereje, eso desde, digamos, una visión más religiosa, pero también desde estas ciencias, desde estos naturalistas, ¿no? desde estos filósofos que opinan que la naturaleza americana pues es inferior y por lo tanto no puede alimentar lo suficientemente bien a los individuos, ¿no? Entonces, bajo esta doble perspectiva, bueno, pues sí, ¿no? Se piensa que hay que transformar los hábitos de la población colonial, en particular la indígena, para que consuman mucho más trigo, ¿no? Pero es un pan que por cierto se va a llamar el pan de San Carlos, y se va a distribuir la receta en el periódico principal de la Nueva España, que va a llegar a todos los territorios, a todas las regiones del virreinato, para promover este pan hecho a base de maíz y de trigo. Bueno, ahora sabemos que no fructificó ese programa, pero lo que es interesante es ver, ¿no? esos significados asociados a dos granos, ¿no? Digamos que se volvieron tan representativos, icónicos de dos culturas diferentes, ¿no? Como es el maíz y el trigo. Pero sí, hubo toda una lucha, ¿no? En torno, se escribía mucho en el periódico, se publicó mucho en tratados científicos, en fin, fue durante 3 siglos un gran debate, ¿no? Saber si había que comer maíz o había que comer trigo. Sí, Sara, y justo pensando en esto que nos comentas ahorita de cómo se van jerarquizando, ¿no? Ciertos alimentos en función de, pues, del origen, ¿no? Y de a qué pueden nutrir y qué no, o qué tipo de, incluso como características morales dan pie, ¿no? Los alimentos o no. Eso también es muy interesante. Me hace pensar o sea, justo en la convivencia y en las personas, y esto sucede siempre en un espacio, ¿no? O sea, está el fogón de la Nueva España, que es lo que le da título a la conversación, pero también me imagino que hay otros espacios que quizá reflejan, no sé, estas diferencias sociales, ¿no? No sé si haya como espacios que se destinaran únicamente a la cocina, únicamente a ciertas personas, otros que fueran solo comedores, no sé. ¿Cómo se dio también pues también un poco esa estética, ¿no? En cuanto a la presencia en los lugares. Sí, me gusta la pregunta porque nos obliga a visibilizar, ¿no? A los actores. Cuando hablas, bueno, ¿qué espacios, ¿no? ¿Dónde realmente se construye, se crea estas cocinas, ¿no? Novohispanas? ¿Dónde se está llevando estas prácticas de adopción de ingredientes, de mezclas, de experimentación? Nos permite también visibilizar, ¿no? a sujetos, actores que
no siempre son visibles, ¿no? En la historiografía o en las representaciones más conocidas de la cocina novohispana. Bueno, yo creo que por una parte sería hablar de las cocinas, de los espacios domésticos indígenas, ¿no? De las mujeres indígenas, ¿no? Que van a ser, pues, creadoras, inventoras, artistas, ¿no? De la mezcla, de la adopción, de la adaptación de los ingredientes. La obra de Lockhart, este historiador clásico, ¿no? Una referencia de la sociedad, de los primeros años en realidad de las sociedades novohispana, es interesante que él nos muestra cómo se empezaron a llamar en náhuatl los ingredientes traídos de España. Por ejemplo, ¿no? Generalmente se usa la palabra de Castilla. A la hierbabuena le llamaban, por ejemplo, el epazote de Castilla, ¿no? O al pollo, el pavo de Castilla, ¿no? Y así, en realidad, el término de Castilla se usaba con algo que fuera ya familiar, ¿no? Local de América, de la región, pero que permitía hacer esta semejanza, esta comparación. Pero lo que es interesante de esto es que muy pronto las mujeres indígenas introdujeron, reconocieron, identificaron y emplearon esos ingredientes de Castilla, ¿no? Al punto de introducirlos a su propia lengua, ¿no? Entonces, vemos mujeres indígenas que están usando hierbabuena, que están usando pollo, que están usando lácteos, que están usando, ¿no? Alimentos desconocidos por ellas, ¿no? También es fascinante ver lo que hacen estas mujeres con sus utensilios milenarios, ¿no? El molcajete, el metate, el comal, ¿no? Estos tres utensilios en realidad fundamentales, ¿no? de la cocina mexicana, que son estas piedras. Bueno, los mexicanos lo conocemos muy bien, pero no sé si alguien que escuchara, que no esté familiarizado, ¿no? Son estas piedras de moler rectangulares o circulares, una especie como de mortero, pero de piedra, ¿no? Y el comal para asar. Los nuevos usos que les atribuyen a estos utensilios. Por ejemplo, a mí me fascina ver, ¿no? El comal que se usaba, ¿no? sobre el brasero, el fuego para asar chiles, lo que fuera. Ahora se emplea también para simular una especie de horno, ¿no? Para poder hacer otro tipo de platillos. Se usa la olla se pone sobre el fuego y encima de la olla se pone un comal que se va a sellar con masa de maíz, una especie de engrudo, y va a hacer lo que podemos decir hoy día una especie de fenómeno de olla express, ¿no? Que tiene esta capacidad de cocer rápidamente los alimentos sin que se evapore el líquido, ¿no? Eso es una técnica novedosa, ¿no? Para las mujeres indígenas, pero usando una tecnología muy propia, ¿no? O el hecho de en el metate, donde generalmente se molía el chocolate, el cacao, o los chiles, o el maíz, se va a empezar a moler carne con huevo, con almendras, ¿no? Nuevos ingredientes para producir dulces o conservas, pastas, ¿no? Que también son ajenas a las manos indígenas, pero que insisto, ¿no? Se emplea esta tecnología mesoamericana para poder recrear para poder hacer estos platillos, ¿no? Mencionaba yo el horno, se usa el comal sobre la olla sobre el fuego, y sobre el comal se va a poner rescoldo o ceniza caliente, lo cual va a producir un efecto de horno, ¿no? Para hacer estos famosos postres hispánicos, ¿no? Que se van a seguir confeccionando en América. Entonces, bueno, ¿no? Nada más para insistir en esta inventiva, en esta capacidad de descubrir, adaptar, ¿no? Utensilios e ingredientes para crear nuevas cocinas. Otros sujetos y otros espacios, como decías, Aranzazu, importantes, creo que son los conventos, ¿no? Las monjas, los religiosos.
Estos espacios fueron muy importantes a lo largo de toda la colonización, ¿no? Si estamos hablando en términos para hablar sobre la cocina, porque muchos de estos lugares fueron los primeros, digamos, centros de aclimatación, ¿no? De muchas semillas, los árboles frutales, cada huerto, cada convento que se fundaba junto con su huerto. Esto es interesante, ¿no? Junto con la construcción para, ¿no? Donde se van a llevar a cabo los rituales religiosos, ¿no? Y la devoción católica, también son concebidos como espacios para cultivar, ¿no? Van a haber siempre un huerto al lado de cada convento y se van aquí a reproducir hortalizas y frutales que llegan de España, ¿no? Entonces, aquí es donde, y luego se van a difundir, por supuesto, al resto de la sociedad. Y son estos misioneros, estas monjas, quienes también van a experimentar, ¿no? Con ingredientes y con tecnologías, utensilios, técnicas de diferente proveniencia, ¿no? Hay que imaginar los conventos de monjas durante el periodo colonial, donde hay una gran concentración de mujeres de diferente origen geográfico, vienen del campo, de la ciudad, ¿no? De diferente origen étnico, ¿no? Hay mujeres indígenas, hay mujeres españolas, incluso va a haber para el servicio mujeres africanas, de diferente también ascendencia social. Vamos a ver descendientes de la realeza indígena ahí, ¿no? En los conventos. Entonces, las capas más altas y más bajas de la sociedad van a estar conviviendo en estos espacios de encierro, en estos espacios de devoción. Y eso se va a ver, esa gran diversidad social, se va a ver reflejada en las recetas, ¿no? Y no por nada se vuelven las grandes proveedoras las monjas, ¿no? De las autoridades virreinales de banquetes. Se les van a encargar a ellas que cocinen los banquetes para ocasiones oficiales. Y aquí quizá me salgo un poquito de la Nueva España para abordar otros virreinatos de América Latina, pero eso a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Y es una beta que exploro actualmente, estas redes de monjas, ¿no? En diferentes territorios coloniales de América Latina, ¿no? Que va a haber conexión, ¿no? Las clarisas en México, en la Nueva España, tienen comunicación con las clarisas en el virreinato del Perú, en el del Río de la Plata, ¿no? Y va a haber una circulación a través de recetarios, de correspondencia, ¿no? De recetas. O sea, de cierta manera, podemos decir que hay lo que llama una cultura culinaria conventual hispanoamericana, ¿no? Que se van al grado que también lo vemos nosotros, ¿no? En los recetarios novohispanos vamos a ver, por ejemplo, recetas de buches de Guatemala, del manjar de Perú, de dulces de Arequipa, ¿no? Que provienen claramente, como lo dicen sus nombres, de orígenes, ¿no? de virreinatos de Sudamérica, pero que a través de esta red, ¿no? Monjeril conventual, esas recetas van a llegar a la Nueva España. Entonces, realmente es todo un tema por estudiar, ¿no? Esos canales todavía secretos, ¿no? Poco conocidos entre órdenes religiosas, ¿no? Cómo comunican y cómo transmiten y difunden saberes culinarios a lo largo de todo un continente, ¿no? Son recetas que van a atravesar cordilleras, ríos, selvas, desiertos y, ¿no? Que podemos ver en diferentes conventos. Destaca, yo creo, justo de esta cultura conventual, ¿no? Culinaria, un personaje que a mí me ha fascinado y he dedicado también tiempo a estudiar, que es San Pascual Bailón. San Pascual Bailón, solamente españoles y mexicanos han escuchado de él y seguramente lo asocian con un simbolismo diferente, ¿no? Y eso se debe a la Nueva España, ¿no? A este periodo del siglo XVI al siglo XVIII. San Pascual Bailón, si
nos apegamos a la geografía, ¿no? de San Pascual Bailón. San Pascual Bailón fue un franciscano aragonés que canonizado a finales del siglo XVII, creo que 1690 fue la canonización de San Pascual Bailón, que va a vivir toda su vida en el monasterio de Orito, en Alicante, y San Pascual Bailón va a ser conocido sobre todo por la religión, por el dogma católico, como el santo de la Eucaristía, ¿no? Que es, bueno, uno de los sacramentos fundamentales, ¿no? de la religión católica. Bueno, no me voy a detener en la leyenda o en la geografía de San Pascual Bailón, cómo es que se le aparece, ¿no? el Cádiz, y bueno, su gran inspiración y su fervor religioso va a comenzar desde entonces, y por eso se vuelve el santo de la Eucaristía. Cuando llegan los españoles a la Nueva España, traen consigo esa devoción al santo de la Eucaristía, a San Pascual Bailón. Sin embargo, aquí va a haber una nueva una transformación del significado. Va a haber una especie de traducción literal de lo que es la Eucaristía, ¿no? Que es, recordemos, tomar la hostia, ¿no? Y el vino como si fuera la carne y la sangre de Cristo, ¿no? Se va a interpretar de manera muy literal aquí en suelo americano, y por lo tanto se va a decir que pues San Pascual, ¿no? Siendo este santo que hace posible que una hostia, ¿no? Sea que el cuerpo de un Dios, en este caso de Cristo, se convierta en pan, ¿no? Y que su sangre en vino, pues debe ser el santo de la cocina, debe ser un gran maestro de la cocina para ser capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, San Pascual Bailón va a ser en México el santo de la cocina. Y sobre todo, ¿no? Va a estar asociado con estos platillos muy novohispanos, el mole, manchamanteles, el pipián. Pero bueno, ya para terminar, un espacio importantísimo es el tianguis, ¿no? Que es una palabra que deriva de su original en náhuatl, ¿no? El tianguistli, este mercado, ¿no? Al aire libre, que va a ser, bueno, va a fascinar cuando llegan los primeros españoles al tianguis, y se van a integrar muy bien, ¿no? Al sistema del tianguis, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Tenemos tianguis en México. Y otro, yo creo que un espacio importante son los barcos, las naos, ¿no? La famosa nao de China, el famoso galeón de Manila, que conectan el otro territorio de la monarquía hispánica, que es Filipinas, ¿no? Conecta con el puerto, ¿no? en España, y los puertos en la Nueva España, ¿no? En particular con Acapulco, será luego con San Blas, y bueno, con otros puertos de Sudamérica. Pero creo que estas naos, ¿no? También son un espacio importante para comprender esta cocinas novohispanas. Bueno, ya como estamos acercándonos al final, te quiero preguntar algo como un poco más divertido. Antes de decir que después de la independencia, la cocina novohispana, digamos, se termina de alguna forma y se vuelve cocina mexicana, ¿no? O sea, empieza a surgir una reivindicación de lo nacional, ¿no? De la mexicanidad frente a lo foráneo, y esto obviamente se manifiesta con nuevos debates sociales, ¿no? Nuevas formas de relaciones de poder, ya no quizás frente a los españoles como cultura que llega, sino también frente a esta nueva construcción de nación, ¿no? En la que pues, tanto en recetarios como en prácticas, etcétera, se empieza a considerar lo que es la comida mexicana con cosas que entran y que no entran, ¿no? Es ¿qué es la cocina mexicana después de todo el proceso de la colonización, ¿no? Creo que eso también da para una conversación larguísima, ¿no? Como los nuevos procesos y relaciones que se dan después de la independencia, ¿no? O sea, saber que justo es, como decíamos en un inicio, algo que continúa hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha pensar que entra, que no entra en los recetarios, cómo son estos nuevos intercambios
entre culturas, ¿no? Y estas redes que me parece interesantísimo, ¿no? Esta como geopolítica también, cómo se va configurando desde tiempos históricos hasta ahora. Pero bueno, creo que eso también sería como otro periodo, ¿no? Que es interesante indagar. Pero bueno, para llegar a esta como última pregunta, pensar si pudieras elegir un platillo, una bebida y un utensilio de cocina producto de esta fusión de tradiciones mesoamericana y europea, ¿cuáles elegirías? No sé si los tres, ¿no? Porque son, es un temazo también, pero de pronto alguno, ¿no? Si se te ocurre que nos cuentes. Pues quizá tomo tu pregunta y respondo por la bebida, ¿no? A mí el chocolate me parece una bebida paradigmática de la cocina, de la cocina novohispana, ¿no? Por supuesto, está elaborado con cacao, ¿no? Que es un ingrediente. Generalmente, ¿no? Nuestro nacionalismo nos ha hecho decir, pensar, escribir que el cacao es mesoamericano. Pues no, no es mesoamericano. Los arqueólogos ya nos han iluminado al respecto y el cacao es en realidad amazónico, pero fue domesticado y en tierras mayas, en Mesoamérica, y sobre todo fue empleado como chocolate en México. Es decir, el cacao no es propiamente una semilla, un fruto mexicano, mesoamericano, pero su uso culinario sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, ya nos permite ver toda una complejidad, ¿no? Que va incluso más anterior, ¿no? Al encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Hay también conexiones, difusión de saberes, ¿no? Con otras regiones, otras culturas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las amazónicas o en otros aspectos andinas. Pero bueno, está por eso esa parte. Se retoma, ¿no? Esa extracción de la grasa y esa producción del chocolate como se hace en Mesoamérica, pero no es ya el chocolate que tomamos ahora una bebida prehispánica. El chocolate, por ejemplo, sabemos por ejemplo, por el trabajo de Maisie Norton, ¿no? Una historiadora que se ha dedicado a estudiar esta bebida, que en la antigüedad, ¿no? Los mesoamericanos le daban mucha importancia en realidad a la espuma del chocolate, ¿no? Bueno, tenía todo un significado divino, sagrado, toda una estética hay en torno a producir esa espuma, a degustarla y ¿no? a representarla. Bueno, eso ya no existe, ¿no? Eso fue eliminado de nuestro consumo actual del chocolate. Entonces, no podemos decir que en realidad ahora estamos tomando el chocolate como lo tomaban, ¿no? Los antiguos mayas o los antiguos mexicas, porque tiene otras también añadiduras europeas, ¿no? La inclusión de la leche, que cambia por completo, ¿no? No lo tomamos en agua, lo tomamos en leche, condimentado con canela, azucarado, ¿no? Es finalmente una bebida dulce en general hoy día. Entonces el chocolate se ha vuelto realmente un híbrido, ¿no? Que por supuesto tiene un antecedente en las culturas mesoamericana, incluso, insisto, podemos ver hasta lo amazónico, ¿no? Y por otra parte, pues ese gusto europeo, ¿no? Que impregna esos chocolates, esa bebida de chocolate que tomamos hoy día. Entonces el chocolate realmente creo que ha tenido una historia complicada y muy extendida, ¿no? En el tiempo y en el espacio también. Sí, claro, el chocolate ya está o sea, como especialidad ya está en otros países totalmente, ¿no? Que al inicio nada que ver con acá. Y a propósito del chocolate, Sara, nos preguntan, bueno, empezamos con las preguntas que nos llegaron. Justo nos preguntan si esta combinación de café con leche y cacao fue invención en los conventos o si fue como por otros espacios. Pues muy, muy, muy pertinente el cierre del cacao con esta interesante pregunta. Es
es curioso que muchos de los orígenes, ¿no? De los mitos de platillos novohispanos se asocian con los conventos, ¿no? El mole se inventa en un convento, los chiles en nogada se inventan en conventos, como que los conventos son, ¿no? Estos espacios justamente por ser secretos, ¿no? Clausurados, encerrados, que no permiten ver al resto de la sociedad qué sucede, pues donde se crean, ¿no? Cuestiones mágicas, extrañas, como puede ser un platillo. Entonces, digamos, no tenemos fuentes para decir, ¿no? Que el chocolate, ¿no? O el café con leche y cacao fuera inventado por alguna monja, ¿no? Pero definitivamente esta mezcla, ¿no? Que comenta la, la compañera, el público, pues sí, de cierta manera hace eco, ¿no? Con estas lógicas novohispanas de combinar ingredientes para crear algo completamente nuevo. Sí, claro. También va otra pregunta que, bueno, de esta creo que sí no sabemos de quién es, no estoy segura. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es el recetario más antiguo de la Nueva España? El recetario más antiguo de la Nueva España. Aquí habría que hacer la diferencia entre recetarios manuscritos y recetarios impresos. Recetarios impresos no hay. El primer recetario impreso en México es en 1831, el cocinero mexicano, pero bueno, ya es un país independiente, ¿no? 1831. No se publica, y de hecho es el primer recetario impreso en América, en toda América. Hubo ahí en Estados Unidos un pequeño recetario escrito a finales del siglo XVIII, pero realmente muy, muy local. ¿Verdad? El primer recetario que va a salir de una imprenta puesta en territorio americano es el cocinero mexicano, pero en el siglo XIX. Entonces no hay recetarios impresos en la Nueva España. Eso no significa que no existiera la tradición y los objetos, ¿no? Conocidos como recetarios, pero son cuadernos de cocina. Y ahí sí hay una gran cantidad, ¿no? de recetarios, volviendo al espacio de los conventos, ¿no? Los conventos tienen todos, no solo sus recetarios colectivos, comunitarios, donde se ve que hay muchas manos, ¿no? Que se van heredando, ¿no? La tarea de escribir en esos cuadernos, pero también individuales, ¿no? El famoso que se asocia con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? El que, bueno, no está completamente comprobado que fue el recetario de Sor Juana Inés de la Cruz, pero bueno, es importante porque es el recetario de una monja, ¿no? De sus recetas. Las familias también, ¿no? Familias sobre todo criollas, ¿no? Tenían sus recetarios que iban heredando y que iban escribiendo, ¿no? Ahí las recetas, pues muchas veces de generación en generación. Entonces, es muy probable que desde inicios de la colonia se hayan redactado y se hayan llevado estos cuadernos de cocina. Pero como no tenemos un fondo dedicado a puros cuadernos de cocina, muchos de estos cuadernos están en colecciones privadas, pues no me atrevería a decir fechas, ¿no? De cuándo es el primer recetario que se escribe en suelo novohispano. Lo que sí es que yo creo que los conquistadores no escribían su recetario. Yo creo que habrá que, hubo que, ¿no? Esperar que llegaran estas mujeres. Pero bueno, también, perdón, un paréntesis, Sahagún, que hace una recopilación, ¿no? Como de las tradiciones, de los conocimientos de los indígenas, va a hacer una recopilación de, no tal cual como recetas, no tenemos las recetas, ¿no? Eso es como una lógica muy occidental, pero sí los nombres de los platillos, ¿no? Más comunes en la Nueva España. Entonces eso también nos da una guía de qué alimentos se consumían en la Nueva España, aunque no fuera exactamente un recetario, ¿no? Sí, también como objetos van evolucionando, ¿no? Hasta devenir en como mencionabas también, otro género editorial que antes no ocupaba espacio en las imprentas, ¿no? Exactamente. Esta otra pregunta creo que es para Valeria. Nos pregunta Ana Karen Ruiz de la Peña, que si podrías repetir, por favor, quién es el autor que habla sobre gastropolítica. Arjun Appadurai. Si no lo pongo en el chat de Facebook en un momentito más para el nombre.
Vale, gracias. Creo que igual se puede consultar en la entrevista, ¿no? Está mencionado, Sí, me parece. exacto, Ajá. también ahí lo menciono. Hay una, sí, como mi última intervención quizás sería, y en relación con lo que comenta Sara al final, esta idea de construcción colectiva, tanto de los recetarios como de la misma práctica de comer y preparar alimentos, ¿no? Frente a esta idea como más autoral, ¿no? O sea, como tanto del recetario, de la idea mucho más moderna, ¿no? De él o la chef, ¿no? Como esta figura autoral que es muy interesante, cómo se ha convertido eso también, ¿no? La figura autoral individual. Reconocer toda sí, como la cantidad de voces y saberes que se convocan al preparar un alimento o al reconocer una receta, ¿no? O sea, que como decía Sara, pensando en esta idea de las redes de monjas, donde todas construían colectivamente un platillo, ¿no? Pensar que si bien ahora tenemos la idea así como de la autoría de los platos, quizás también eso es una construcción sí, como un poco más moderna, ¿no? O de la propiedad individual de esto, ¿no? Y entonces me parece interesante ver históricamente cómo se han construido tanto los platillos como las recetas, como la práctica misma en los fogones, en los comedores y las cocinas, y rescatar, diría por último, esa dimensión colectiva y que así como en la escritura, por ejemplo, se dice, Rivera Garza dice que no, escribir no es soledad, yo también creo que cocinar no es soledad, ¿no? Entonces, así cerraría yo mi intervención. Y bueno, qué maravilla, ¿no? O sea, esto, yo escucho a Sara y babeo siempre, y bueno, ha sido un verdadero gozo compartir con Aranzazú, con Sara, y gracias por esta invitación, y gracias a quienes escucharon durante este tiempo. Muchas gracias, Valeria. Bueno, yo último para cerrar. Dice Susana López que nos pregunta que se habla de resistencia en la elaboración del alimento y que si esta se da de manera consciente y si es así, que cómo se da. Pues sí, para empezar, creo que es atinada esa relación entre resistencia y comida, porque también, estuvimos viendo, ¿no? Cómo se impone, ¿no? O se prohíbe ciertos alimentos o se impone nuevos, ¿no? A través de la fuerza, del poder, de una posición más hegemónica, pero también hay maneras de resistir a través de la alimentación. Eso sería todo otro tema y que, bueno, ya hemos tenido el gusto también con Aranzazú y Valeria de platicar acerca de ello, pero bueno, quizá la manera más evidente, ¿no? Es de resistir, es que se siguen reproduciendo y se siguen empleando ciertos ingredientes. Es impresionante si durante no solo los años coloniales, el periodo colonial, también durante el primer siglo de la construcción de la nación independiente mexicana, fue una constante guerra contra el maíz, constante guerra contra la tortilla, ¿no? Vistos como alimentos, insisto, que degeneran, inferiores, poco nutritivos. Ya luego la ciencia moderna va a decir es poco nutritiva la tortilla, no alimenta. Y ahí están, ¿no? Esas prácticas, esa tortilla, ¿no? Consumida diariamente, esos gustos, esas recetas. Entonces, bueno, es una manera de resistir en el sentido que se siguen reproduciendo y se transmiten a nuevas generaciones, ¿no? Esos saberes. Entonces, no sé si algunas veces, bueno, menciona de manera consciente, no sé si es una cuestión más de inconsciencia o conciencia o inconsciencia, sino más bien cómo se van tejiendo esas relaciones de poder, ¿no? En esos contextos específicos. ¿Qué tan evidentes son o qué tan explícitas son esas formas de resistir o qué tan veladas pueden ser, ¿no? También, ¿no? Ay, Sara, qué bárbara, ¿eh? Me has dejado con la boca abierta. Ha sido una gozada escucharte, escuchar esta entrevista, las preguntas,
bueno, la sabiduría y sobre todo abrir nuevos panoramas. Nosotros, o sea, como que ibas diciendo cosas y yo decía, wow, o sea, no se me había ocurrido, ¿no? O San Pascual Bailón, tenemos nosotros exvotos en la mesa novohispana de San Pascual Bailón, por ejemplo. Padrísimo, padrísimo. Pero no sabía esta historia de, bueno, pero, y bueno, has enriquecido muchísimo la visión de la gastronomía, justo de la cocina como espacio de poder. Me gusta mucho rescatar esto de que no es un proceso pacífico, de que todo es un crisol y yo echo el tomate, tú echas el pollo y aquí hacemos el pollo con tomate. Pues no, o sea, no es así de fácil, ¿no? Y claro, son 3 siglos de virreinato y luego de México independiente hasta que se, como dicen los recetarios, pues empiezan a, pues a hacer como esta cocina mexicana, ¿no? Pero bueno, yo creo, nosotros desde nuestra ignorancia, confieso, pero una cosa que hicimos en la mesa novohispana fue poner el tránsito a través de la nao de China de los ingredientes. O sea, sin decir, bueno, es muy difícil poner el origen, pero sin embargo sabemos que estos ingredientes venían de América, estos de África, estos de Arabia que pasaron a España y de ahí vinieron a México, estos de África, etcétera. Entonces, como primera globalización. O sea, nosotros lo que decimos es que fue la primera globalización y que realmente la cocina pues se enriqueció de todos estos ingredientes que venían de, pues, de todo el mundo realmente, ¿no? Y ahorita, bueno, o sea, sobre todo como porque es importante dimensionar que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, que esto de la globalización, bueno, pues lleva 500 años existiendo, ¿no? Desde... Y también con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, un señor con viruela pues infectó a Mesoamérica. O sea, todo es así, o sea, no hay nada nuevo, ¿no? Pero bueno, me encantó la charla, chicas, fue un verdadero placer. Ojalá puedan venir a Madrid pronto y conocer Casa de México, nos podamos conocer en persona. A todo el público, muchísimas gracias. No sé si quieran decir algo más. Pues yo únicamente de nuevo agradecerte a ti, Susana, por el espacio, a Sara y Valeria por su tiempo, por todo lo que nos han compartido. Y también queremos agradecer a a los Centros de Estudios Mexicanos, la UNAM España. Sí, claro que también nos ayudó en la difusión del evento y pues creo que resultó muy bien porque hemos tenido muchas preguntas y muchos participantes. Muchas gracias de nuevo. Hay que unir fuerzas. Sí, siempre. Bueno. Qué fantástico, de veras, que se logren estos espacios. Muchísimas gracias, Susana, Aranzazú, Carmen, Gracias. Valeria, qué gusto verte de nuevo. Platicar contigo. Gracias. Gracias a Hermoso ustedes por siempre. participar y nos vemos pronto en Casa de México. Padrísimo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bye. Bye.